Andaluces, levantaos. Eso dice el himno andaluz, y la verdad es que tiene mucha razón. Andalucía es un territorio olvidado por los gobiernos estatales. La financiación de las comunidades autónomas en España regula que los ingresos de cada una de las comunidades dependerán de la población de esta. Andalucía es de las más pobladas de España y aún así es de las comunidades autónomas más infrafinanciadas. Junto con Murcia, Valencia y Castilla-La Mancha está en ese ranking de las comunidades menos financiadas de España, según contó Pablo Cerezal en septiembre del 23 en Expansión, el periódico económico del Grupo Vocento, El País y el Diario Sur. El himno de nuestra región hace bandera de la lucha del pueblo andaluz por su autonomía y por sus derechos, y la verdad es que no le falta razón. Eso lo saben muy bien los populares, que con Juanma Moreno al frente se han convertido en los grandes defensores del andalucismo. Su defensa recurre en criticar que Cataluña y Euskadi están muy financiadas y eso es porque tienen a partidos en las instituciones que doblegan a los partidos estatales para conseguir más competencias y mejores financiación. Y ahí es donde el PP se equivoca y demuestra qué andalucismo tiene. Que Cataluña y Euskadi tengan partidos que representen sus intereses en las instituciones no es ningún problema. Lo que sí lo es que Andalucía no lo tenga. Lo que necesita Andalucía no es odiar a las otras regiones del Estado, como insta la derecha española, sino hacer un movimiento fuerte que no tenga nada que ver con los partidos políticos y que lo que haga con esto, con los partidos, es obligarles a todos a mirar por los intereses del pueblo andaluz y luchar por los intereses de este. Eso es lo que dice nuestro himno. Así que una vez más, andaluces, levantaos. Arrancamos. Oye, que ha quedado muy bien el editorial, pero que tenía un error. El Grupo Vocento no tiene absolutamente nada que ver con el país, más allá de que es parte de su competencia directa. Así que, pues evidentemente corregimos ese error. El Grupo Vocento es el del ABC y el Diario Sur, entre otros muchos. Ahora sí os dejo con el programa. La Diana, con Samuel Saborido. Podcast producido por la Nueva Málaga y emitido en YouTube, eBooks y Spotify. Bueno, ahora vamos con la parte inicial, con la parte principal del programa. Vamos con el debate sobre andalucismo. Os presento a Rafael Arredondo, que me ha costado bastante el apellido con lo fácil que es miembro de la coordinadora de la ejecutiva, para que nos entendamos, de Iniciativa por el Pueblo Andaluz, que forma parte de la coalición Sumar. Gracias por venir. Nada, a ti por invitarnos y por tener la iniciativa de montar este programa. Y Carlos Ríos, que es, por ahora, coordinador nacional de Nación Andaluza, aunque le quedan unos días. Gracias por venir. Hola, a ti por la invitación. Un saludo a todos. Bueno, vamos a hablar de lo que es el andalucismo, y bueno, siempre que hablamos de un tema así, me parece que es lo ideal definir qué es el andalucismo en términos políticos, en términos de movimiento, así que esa es la primera pregunta que os quiero plantear. ¿Qué es el andalucismo? Carlos, si quieres empezar tú. Sí, pues bueno, es una pregunta que requiere su reflexión. Si tiramos un poco de la historia, esta pregunta se la planteaban ya Blas Infante y los suyos en 1919. En una carta al director del periódico El Liberal, Blas Infante, con respecto a José Gastalbé, que es un gran desconocido de los andaluces y las andaluzas, como Blas Infante también, pero por otras razones. Con respecto a José Gastalbé, Blas Infante dice: si él es andalucista, nosotros no lo somos, y si nosotros lo somos, él no lo es. Entonces, bueno, estas definiciones son problemáticas. Nosotras, por ejemplo, en Nación Andaluza denominamos al andalucismo de Blas Infante andalucismo revolucionario, porque pensamos, en función de sus propuestas y su accionar, que efectivamente fue un andalucismo con unas características revolucionarias muy nítidas y muy evidentes, frente a otro andalucismo que había, que era un andalucismo conservador, que era el de José Gastalbé, que era notario, que tuvo una carrera, digamos, una trayectoria paralela a la de Blas Infante. Provocó numerosas fracciones, rupturas dentro del movimiento de la época, en el Centro Andaluz de Sevilla, luego la última, quizá definitiva, en la Asamblea de Córdoba de 1919. Siempre rupturas por la derecha en el sentido conservador y en el sentido más reaccionario en cuanto a Andalucía, los problemas de Andalucía y sus posibles soluciones. Entonces, ¿qué es andalucismo realmente? Bueno, yo creo que más allá de una definición muy de andar por casa y muy evidente, aquellas corrientes políticas que aspiran a
que Andalucía sea un sujeto político e interactúe como tal. No hay un andalucismo, sino que hay mucho, igual que no hay un marxismo, sino que hay varios marxismos. Y esto nosotras pensamos que es importante sostenerlo, porque entonces, si no tenemos esa perspectiva de que hay varios andalucismos, pues no hay una dialéctica entre ellos, por lo tanto no hay una discusión, no hay un debate, no hay movimiento, y sería una corriente continua, absolutamente continua, desde el pasado hasta el presente, cosa que no fue así. Antes del franquismo, el andalucismo tuvo unos debates muy profundos que se solventaron con que los llamados intransigentes, entonces, que eran Blas Infante y los suyos, no cejaron en el empeño de plantear que la solución de Andalucía pasaba por la reforma agraria, por la socialización de los grandes medios de producción, y esto lo tiene escrito Blas Infante en la dictadura pedagógica. Por cierto, la dictadura pedagógica, estado actual del alma de la sociedad comunista, es el subtítulo que curiosamente hasta el siglo XXI ninguna reedición de este libro de Blas Infante lo contempla, ¿no? O se le amputa o se ha alterado ese subtítulo, probablemente porque sea un subtítulo muy, muy, muy peligroso, ¿no?, para quienes se dedican a reeditar la obra de Blas Infante. Ya digo, hasta el siglo XXI, que una editorial por fin lo editó con su subtítulo correspondiente y original. Entonces, a nosotras realmente no nos preocupa una definición de qué es el andalucismo en sí mismo. Lo que nos preocupa es quiénes utilizan la bandera de Andalucía, los problemas del pueblo trabajador andaluz, para posicionarse en el poder, para establecer e implementar soluciones que no van por las soluciones a los grandes problemas del pueblo trabajador andaluz, sino por soluciones parciales, incluso la instrumentalización, ¿no? La instrumentalización de la propia problemática del pueblo andaluz, que la hemos visto muchas veces, ¿no? Porque yo recuerdo una tal Susana Díaz, que cuando entró, no sé si fue en disputa por el liderazgo del PSOE con Pedro Sánchez, si no recuerdo mal, decía que es que a ella no la miraban bien porque es que era andaluz. Bueno, fue lo mismo que dijo otra cuando se peleó con la dirección de Unidas Podemos entonces, de Madrid, que fue Teresa Rodríguez. Y esto nos lleva a ir más allá de lo que es el andalucismo, al problema de la definición de la categoría y al problema de su implementación y su desarrollo. Y es que andalucista puede ser cualquiera. Moreno Bonilla dice que es muy andalucista. Bueno, nosotras, que no le damos carné a nadie de nada, lo que sí sabemos es que tanto Moreno Bonilla como Susana Díaz como Teresa Rodríguez evidentemente tienen proyectos políticos diferentes, pero todas pasan porque los problemas de Andalucía se solucionan dentro del Estado español. En una posición o en otra, pero incardinados con el Estado español. Nuestra postura es absolutamente contraria. ¿Seremos andalucistas o no lo seremos? Igual hay alguien que piensa que no somos andalucistas, la verdad es que nos da bastante. Porque aquí de lo que se trata, lo que planteó Blas Infante desde el principio, es que se trata de solucionar los problemas del pueblo trabajador andaluz, de emancipar al pueblo trabajador, que ya en tiempo de Blas Infante estaba en la más absoluta de las miserias. Y en este sentido, nosotras, desde nuestro análisis, las soluciones no pasan por la pertenencia al Estado español, sino que pasan por una confrontación frontal en los aspectos económicos, políticos, culturales, con ese Estado español. Sea andalucismo o no lo sea, nosotras pensamos que estamos en la línea, en el desarrollo del pensamiento infantiano en este sentido, y por eso, más allá de esta discusión sobre la definición del término, pensamos que tenemos que ir más a la raíz del asunto, que es para qué sirve ese andalucismo. El andalucismo de Moreno Bonilla sirve para tener engañado al pueblo trabajador andaluz durante, en fin, claro, una legislatura. No te metas ahí, que es otro bloque del debate, coño, que vas a hacer todo el debate en 10 minutos. Venga. Perdón. Nada. Rafael, ¿cómo lo ves de esta iniciativa? Bueno, a ver, obviamente el compañero ha comentado muchas cosas, ¿no? Iba tocando ahí interesante, ¿no? Para una tarde de sábado tomando café, por así decirlo, ¿no? No está mal. Bueno, a ver, nosotros de iniciativa, ¿no? Y nos definimos como un partido de izquierda, lo primero, ¿no? Que es importante. Fijaros que nosotros, yo diría casi la gran mayoría, venimos de entornos de la izquierda, ¿no? Izquierda Unida, el Partido Comunista, bueno, de otros perfiles, ¿no?
pero obviamente, permíteme la palabra, ¿no? A veces aburrido, ¿no? Aburrido o expulsado, si me apura también, ¿no? Entre comillas, ¿no? Y pensando que posiblemente la historia, ¿no? Lo que nos viene a confirmar es que la falta de un sentimiento propio andaluz y la falta de una conciencia, que obviamente beneficia a quien beneficia, ha influido o influye para que obviamente Andalucía no tenga el peso, ¿no? No tenga el peso que requiere, ¿no? Recordemos, más de 8 millones de habitantes, la principal comunidad. Yo, fijaros, estaba elaborando ahora un informe para un proyecto que estamos en la universidad sobre temas de vivienda, que es una de mis líneas de investigación, ¿no? Y estaba viendo datos del ingreso mínimo vital y Andalucía tiene más del 30% de los beneficiarios, ¿no? Lo cual significa que seguimos estando tristemente, ¿no? Con más de 700.000 personas beneficiarias del ingreso mínimo vital sobre 2 millones, ¿no? En toda España. O sea, seguimos siendo o estando en la cola en todos los índices sociales de exclusión, de pobreza, de desigualdad y con una desigualdad superando al 30%, que es estructural y que no se ha modificado. En todo caso, punto arriba, punto abajo. Pero por otra parte, Andalucía es una tierra abierta. Fijaros, yo estoy en Málaga, ¿no? ¿No? Nuestro lema aquello de la primera la libertad, pero también una ciudad cosmopolita, abierta, en este sentido. Yo creo que ese factor también ha jugado y juega un peso muy importante en nuestra idiosincrasia, ¿no? De que somos muy abiertos también en ese aspecto. Pero bueno, no yéndome, nosotros nos definimos como un partido de izquierda, ecologista, pacifista, que defiende la igualdad de género, la solidaridad, con un elemento ético que para nosotros debe ser la clave, y es la clave, y que sobre todo lo que queremos, y ahí venimos empeñados desde hace mucho tiempo, es saber si somos capaces de superar nuestra visión del ombligo, permitirme la expresión, y conseguir la unidad, ¿no? De eso que tanto se habla, ¿no? Al final, bueno, seguimos haciendo trocitos de la izquierda, del ecologismo, del pacifismo, donde a veces, permitirme la expresión, no hay tantas diferencias como se suele decir, no hay tantas diferencias, pero de eso al final se beneficia la derecha, es obvio. Y nosotros no hemos sido capaces de construir y de ser lo suficientemente generosos, permítame la expresión, para anteponer efectivamente incluso aquellos que se puedan llamar más andalucistas, Andalucía, por delante de otras cuestiones. Y al final, pues siendo muy práctico, cuando surge una campaña electoral, unas elecciones, porque al final, si no estás en el poder, si no tienes capacidad de decisión y capacidad de cambio, pues bueno, pues podremos seguir hablando y teorizando, pero al final el cambio se realiza donde se realiza y se realiza gobernando, no se realiza de otra manera, gobernando. Pues nos presentamos 4, 5, 6, 10 pequeñas entidades, pequeños grupos, pequeños partidos, con poquitas opciones, ¿no? En ese aspecto. Y además siempre un poco corriendo y a la prisa, ¿no? Como pasó en las últimas municipales, o en julio ahí pudo pasar algo más con lo de Sumar, bueno, se montó algo más, ¿no? en este sentido. Por eso de iniciativa también lo tenemos muy claro, ¿no? En esa cuestión. Somos pequeñitos, somos conscientes de esta situación, pero no por ello siempre hemos apostado y está en nuestro ADN y nuestra línea, que es la unidad. Intentar conseguir esa unidad real de la izquierda que efectivamente supere nuestros propios egos para poner a Andalucía en el centro. Es que de lo contrario no lo vamos a conseguir nunca. Y mientras tanto estemos mirándonos, permitirme otra vez, el tema del ombligo y mirando mi espacio que cada vez más pequeño, bueno, pues eso al final beneficia a quien beneficia y no estamos defendiendo a los que realmente decimos defender. Yo creo que, insisto, ¿no? Creo que hay que ser práctico, bueno, sin perder de vista tu ética, obviamente, que la he planteado como elemento esencial, pero sí, obviamente, teniendo el objetivo claro, ¿no? Y el objetivo no debe ser ni yo ni el de al lado, sino obviamente si queremos que sea Andalucía y que efectivamente, como bien decía el compañero, que los problemas de Andalucía se resuelvan en Andalucía y se defiendan, bueno, pues como andaluces, ¿no? Ante el gobierno central.
os voy a preguntar algo que casi ya, bueno, ya que habéis posicionado en realidad cada uno, pues bueno. Dos preguntas de la mano. ¿Se puede ser andalucista y se puede representar el andalucismo desde un partido grande, más concretamente, o desde dentro de Sumar, en el caso de Iniciativa, o dentro de otro espacio? Y segundo, ¿por qué no hay una papeleta única de partidos de izquierdas andalucistas que se presentan a las elecciones cada 4 años? Voy a empezar con Rafael, que siempre hago la vuelta al revés. Vale, no pasa. Bueno, yo creo que esto mismo que tú te estabas planteando es lo que yo estaba planteando también, Sí. ¿no? Si me permite, ¿no? Efectivamente, esa dificultad, porque yo creo que, digo, la dificultad de que haya una papeleta, efectivamente, que identifica Andalucía y que, fijaros que desde los tiempos del PA, ¿no? Que hubo presencia en el Parlamento Nacional con parlamentarios andaluces, aquello se perdió y nunca más se ha vuelto a ganar y será difícil, ¿no? Otra cosa es que en partidos grandes, como tú dices, o pudieran ser, ¿no? El PSOE o Sumar ahora mismo, pues tenemos parlamentarios que son andaluces, pero obviamente poco condicionados, ¿no? en esa cuestión. Y yo creo que eso no se va a conseguir hasta que efectivamente tengamos esa generosidad y coincidamos, o más que coincidamos, lleguemos a la conciencia, una cuestión de conciencia, ¿no? de anteponer intereses, Y eso no es fácil, ¿no? Eso no es fácil, ¿eh? Digo, no es fácil, sobre todo para las grandes fuerzas, que en definitiva tal, y que cuando llega el momento, pues todo el mundo tira de su cuota, ¿no? A veces la cuota habría que dejarla fuera, ¿no? Y pensar en otras cuestiones, ¿no? Pensar en perfiles, pensar en personas, ¿no? Más que en cuotas. En el momento que pensamos en cuotas, pues chungo, ¿no? En ese aspecto. Con lo cual estamos traicionándonos nosotros mismos, ¿eh? Y como se suele decir, pan para hoy, hambre para mañana, ¿no? Podremos ganar un poquito de espacio, pero no vamos nunca a ganar el espacio, ¿no? En ese aspecto. Y esto es una carrera de fondo, que se dice, y es real. Yo solo hace maratones, ya menos, ¿no? Y lo tengo muy claro. Lo importante es llegar. Lo importante es llegar, y cuando llega al 35, al 40, al kilómetro 40 y todavía te quedan 2, que tengas un poquito de fuerza, pero que te lo tienes que plantear, ¿no? Desde el minuto 0. Si no, no llegas, ¿no? Carlos, ¿cómo lo veis vosotros? Bueno, vosotros. Pues mira, has planteado dos cuestiones. La primera, lo de andalucismo y la relación con los partidos estatales. Aquí es que, a ver, yo quisiera huir de una posición en la que parezca que estoy dándole carné a nadie de nada, ¿no? Porque esa no es la cuestión. Pero tal y como vemos nosotras la cuestión, el problema es que la participación de políticos con la mejor intención, las intenciones buenas, malas o regulares, yo creo que no se discuten. Lo que hay que discutir los hechos y los resultados. Y la cuestión es que distintos políticos nacidos en Andalucía, incluso de partidos de ámbito nacional andaluz, para que nos entendamos, que han participado en las Cortes Españolas, no han cambiado la cantidad de... Bueno, yo voy a decir solo 2 o 3 cifras, no digo más para que no me regañe. 1.430.000 andaluzas y andaluzas en la migración. Eso en el presente, no estamos hablando del año 73, de cuando emigró mi madre, porque emigró mi madre, pero yo tengo muchos amigos en la migración también. O sea, el año pasado los candidatos al ejército de tierra español, el 28% de ellos eran andaluces, cuando representamos el 17-18% de la población del Estado español. 1 de cada 4 paraban en el Estado español son andaluces, o un salario medio que es 214 euros más bajo que el salario medio estatal, sin descontar el efecto estadístico que supone el que dentro de ese salario medio estatal está también introducido el salario medio andaluz. Por lo tanto, estamos a 2024 y esta cantinela ya empezó en los años 70 con aquello del Estatuto de Autonomía y primero era un grupo parlamentario andaluz en el Congreso, ahora en los últimos tiempos ha sido aquello de una voz andaluza en Madrid, es decir, cambia alguna palabra, pero el discurso es exactamente el mismo. Y entonces nosotros, más allá de esta cuestión de los carnets y tal, pues lo que constatamos es que desde las instituciones españolas
que están construidas evidentemente al servicio de una oligarquía que le interesa que Andalucía ocupe un lugar específico en la División Internacional del Trabajo, pues desde esas instituciones construidas por esa oligarquía en un sentido muy determinado, que es la opresión nacional de Andalucía y en el estatus extractivo y colonial de este país, pues desde ahí poco vamos a poder cambiar. Por lo tanto, para nosotros ese no es el camino. Y luego has planteado otro elemento, que es el de la unidad, creo que has dicho, una papeleta de izquierda andalucista, ¿no? Algo así. Sí. A ver, es que yo pienso, como pensamos en Nación Andaluza en este sentido, que claro, aquí hay un poco, se introducen unos elementos que son ajenos a los problemas reales. El problema del pueblo trabajador andaluz ahora mismo, los problemas de Andalucía no están en sí en la izquierda o la derecha, porque para empezar tendríamos que definir qué es la izquierda o la derecha. Para mí la izquierda no puede apoyar la pertenencia de Andalucía a la OTAN, o la existencia de 2 bases militares estadounidenses en nuestro país, o la existencia de un engendro como es Gibraltar, entregado por los Borbones, por cierto, los mismos que ahora están en la corona, a Inglaterra, y en el que hay al menos 16 instalaciones militares británicas. 16, mira que es pequeñito. Para nosotras, la izquierda no puede apoyar la pertenencia al euro. Para nosotras, la izquierda no puede apoyar la pertenencia a la Unión Europea, que es una institución absolutamente antidemocrática. Con lo importante que es en cuanto a los condicionamientos de nuestras propias vidas, ¿no? Que ahora lo estamos viendo con el tema de las movilizaciones de los agricultores. Entonces, sería deseable que hubiera ya no digo una candidatura, sino un trabajo en común entre distintas fuerzas que compartimos algunos elementos. Por supuesto, nosotras lo hemos propuesto en otros debates que ya se han hecho. Hemos planteado que, bueno, aunque la posición que podemos tener sobre el euro sea distinta, nosotras sí que estamos, por supuesto, por la unidad cuando se trata de exigir que la mezquita de Córdoba vuelva a ser patrimonio público de todos los andaluces y las andaluzas y que no sea un cortijo de la iglesia. Pero claro, cuando planteamos ese tipo de cosas, o el hecho de luchar contra las tomas, en concreto contra la celebración de la conquista de Granada, que yo hablo desde aquí, desde Granada, y es una cuestión que duele no solo en Granada, sino en toda Andalucía, también hemos dicho que, evidentemente, que ya apostamos por la unidad con quien sea, con quien esté en contra de este engendro. Pero claro, al final todo se reduce a la cuestión electoral, y la cuestión electoral no vamos a encontrar las soluciones tampoco, desde nuestro punto de vista. La cuestión electoral puede ayudar en algún momento, pero las soluciones van mucho más allá, porque la cuestión electoral está muy mediatizada por unos aparatos del Estado, por unos medios de comunicación, etcétera, etcétera, que están en manos de la oligarquía. Entonces, ¿cuál debería ser el criterio? El criterio de la unidad debería ser, en el caso andaluz, evidentemente, por un lado, la pertenencia o no al Estado español. Las fuerzas que tenemos que aglutinarnos son las que pensamos que Andalucía tiene derecho a un Estado propio. Tiene derecho a una república andaluza, y pensamos que eso va a ser beneficioso para el pueblo trabajador andaluz. Porque si no, y además lo estamos viendo en la práctica, como decía Rafa, aquí hay mucho meneo, mucha ida y venida, ¿no? Pero al final, quien se mueve en un baile, quien comparte pareja de baile, es porque tiene cosas en común. Y entonces el hecho de que de Unidas Podemos o ahora de Sumar salgan unos entre otros, no dejan de ser unas disputas ideológicas, políticas, sencillamente por el poder, ¿no? Por estaba el compañero un poco por el puestecito, etcétera, etcétera, pero no van a lo nuclear y están todos de acuerdo en algo, están todos de acuerdo en esos planteamientos que nosotras, por ejemplo, no compartimos. No nos importa, en este caso, estamos muy orgullosas de ejercer como una especie de, en fin, de verso suelto, de grupo de irreductibles, porque es que esos son los problemas, los problemas desde los planteamientos reales, desde los que tenemos que abordar cuáles son los problemas fundamentales. Y la pertenencia o no al Estado español, cuál es el modelo político, el modelo de producción que queremos, si queremos seguir con el capitalismo, queremos abordar un modo de producción distinto, que sea más justo, que sea más ecuánime. ¿Qué es lo que pensamos, por ejemplo, de la pertenencia, de hipotética pertenencia de una Andalucía a la OTAN? Esos son los puntos desde los que deberíamos de construir esa unidad. Y esa unidad con mayúscula. Y entonces, desde ese punto de vista, evidentemente nosotras tenemos unas fuerzas con las que trabajar, y sobre todo un pueblo andaluz al que dirigirnos, y hay otras fuerzas que deberían de llegar a acuerdos
piensan bastante parecido en estos temas centrales, esenciales. Y luego hay otras cosas como eso de izquierda-derecha, que en realidad pues a mucha gente le importa poco y que además son muy delicadas, porque lo que es la izquierda y lo que es la derecha, como decía cuando empezaba a hablar, pues es bastante discutible, ¿no? ¿Qué está haciendo, qué es de izquierda con respecto al problema palestino, ¿no? Saliéndonos de Andalucía? ¿De izquierda es irte a la frontera a hacer una rueda de prensa? Allí a la frontera de Egipto con Gaza. ¿O es más de izquierda romper relaciones con el Estado de Israel y expulsar y cerrar su embajada? Expulsando a los embajadores. Porque claro, a mí lo que me parece de izquierda, probablemente a alguien del PSOE o de Sumar, no digo a Rafa que ahora lo dirá él, quizá le parezca una cosa muy exacerbada y le parezca de izquierda pues hacerse esa ruedecita de prensa y el postureo y comprarle armas a Israel, mientras por otro lado estamos diciendo que qué pena lo que está ocurriendo, ¿no? En fin, hay debates profundos en estas preguntas. A ver, sí, el compañero, le han dado vas abriendo tantas historias que yo voy anotando, pero se me van, ¿no? Discúlpame, ¿no? Claro, a ver, como si soy capaz de un poco de centrar, ¿no? Yo creo que hay que diferenciar entre la estrategia y la táctica, ¿vale? Obviamente sabemos que la estrategia es algo donde quiero llegar y la táctica aquello que me voy a servir para llegar, ¿no? Digo, primero tenemos que tener conceptos coincidentes, ¿no? A veces confundimos estrategia y táctica, ¿de acuerdo? Y para cambiar algo, también tenemos que ser muy conscientes que esto no se cambia en 2 días, ¿vale? Ni en 2 años, a lo mejor ni en 20, ¿eh? Y a lo mejor ni en 20. Pero o empezamos o esto no cambia nunca, ¿vale? Y seamos realistas, ¿no? En el mundo en que vivimos actualmente. Para mí ahora mismo es muy táctico el lenguaje. Fijaros, táctico, el lenguaje. Y no podemos hablar con lenguaje del siglo XVIII, permitirme, o con lenguaje del siglo XIX, o con lenguaje del siglo XX, porque estamos en el siglo XXI. Yo doy clase en la universidad y cuando yo le hablo a mis alumnos, por ejemplo, algo tan cercano de la Segunda Guerra Mundial, miran para el cielo porque no saben qué es eso. Fijaros, alumnos de la universidad. O no saben identificar cuándo realmente murió Franco o cuándo se aprobó la Constitución. Alumnos de la universidad, ¿vale? Entonces, claro, tenemos que hacer mucha pedagogía. Yo puedo tener una conciencia y puedo tener una formación política, chapó, pero como yo llegué a mi alumnado o en una asignatura con una clarividencia teórica impresionante y se la suelte, no se enteran de nada. A mí eso no me interesa. Yo lo que quiero es que aprendan. Y yo lo que quiero es que piensen. ¿De qué me sirve a mí soltarles todo un rollo, permitirme la expresión, teórico de 2 horas, porque soy el más de la teoría y cuando salgan por la puerta van a hacer otra cosa diferente? ¿Vale? Creo que tenemos que ser tácticos en el lenguaje, insisto, en el tema del lenguaje. Y ver cómo llegamos a la gente. Insisto, no tenemos conciencia en Andalucía, desde mi punto de vista, ¿vale? De problema andaluz. Todo lo que dice el compañero yo se lo compro rápidamente, ¿no? Tema de desigualdad, antes yo daba unos datos, él daba otros datos, podemos hacer una lista de 20.000 datos, pero seamos realistas, no existe esa conciencia. Y si no, vayamos a la realidad. Lo más cercano que tenemos son las elecciones municipales de hace un año, más o menos, en mayo del año pasado. Si la gente tuviera conciencia de esta realidad andaluza, pues posiblemente los los resultados electorales hubieran sido otros. ¿Por qué no seguimos pegando? No, somos los que llevamos razón. Es que, pues entonces, ¿qué pasa? ¿Que la gente es tonta? No, la gente no es tonta. Igual lo que nos estamos equivocando somos nosotros en cómo llegamos a la gente. En cómo llegamos a la gente. Sin perder de vista mi estrategia, obviamente. Claro, salimos del euro, con esto no quiero generar un debate con el compañero, para nada, solamente por la reflexión, ¿de acuerdo?
no voy a decir que eso lo dice también la derecha y lo dice Vox, ¿no? No voy a comparar Nación Andaluza con Vox, ¿no? Pero bueno, que también lo plantea, ¿no? La extrema derecha, ¿no? En ese aspecto desde la desunión, ¿no? Porque al final, insisto, yo creo que soy partidario de que unidos somos mejor, ¿no? Unidos somos mejor. Obviamente, marcando cada uno sus diferencias, pero la unidad en general, ¿no? En general es lo que nos permite avanzar como sociedad en el mundo mundial, ¿vale? En el mundo mundial. O sea, cada vez que nos hemos ido desuniendo y haciendo cositas más pequeñas es cuando, y sobre todo cuando te surge una crisis, ¿no? Fijaros ahora con el tema del agua. El tema del agua va a ser un elemento que no va a tener color político ni territorial. Y va a tener y hay que mandarle agua a Cataluña, aunque no nos gusten los catalanes, o algunos digan que no le gustan los catalanes, tú me entiendes, ¿no? O a Andalucía, o a Castilla, o a Galicia, o a Madrid. Es un elemento de pura solidaridad, porque lo haríamos con un país de fuera, ¿me entiendes, no? O sea, cuando pasa un terremoto, cuando pasa no sé qué, rápidamente somos muy de izquierda, somos muy solidarios y empezamos a distribuir todo, porque es obvio, hay que hacerlo, ¿no? En cambio, a veces generamos entre nosotros mismos cosas que tienen elementos. Y también hay otra cuestión, ¿no? Yo soy trabajador social y es muy importante a la hora de abordar el qué trabajar, no confundiendo con las necesidades. Y abordar las necesidades son sentidas de la gente. Y ese es un error nuestro, incluso de la profesión, que muchas veces no trabajamos sobre necesidades sentidas, sino sobre necesidades que nosotros pensamos que son necesidades de la gente. Y entonces a lo mejor también desde los partidos a veces planteamos cuestiones porque creemos que son las necesidades o porque creemos que eso es lo que quiere el pueblo. Permitirme pero no es la necesidad sentida. Y entonces nos pegamos hostias, permitirme, porque la gente está en otra movida. Por eso decirlo, hay que ser práctico y táctico en el lenguaje. Y detectar muy bien cuáles son las necesidades. Insisto, sin perder nuestro objetivo, ¿eh? Yo con esto no estoy diciendo que no perdamos nuestro objetivo, que igual tardamos 20 años en llegar. Pero o cambiamos todo, porque además también seamos muy realistas. Todo lo que ha venido hasta aquí no ha funcionado. Porque si no, no estaríamos en la situación que estamos de dificultad y de debilidad. Eso es lo primero. Yo también abordo el tema de drogodependencias, ¿no? Y hay un elemento claro que se habla en el tema de drogas. Hostia, el elemento más claro de que la política de droga no ha funcionado en los últimos 40 años es que sigue habiendo muchos drogodependientes o muchos adictos, ¿no? Y bueno, obviamente, imaginaros, desde Bush en los 80 y en los 90, la guerra contra las drogas, eso ya ha cambiado, obviamente. Hoy hablamos en muchos países, bueno, pues de que hay que cambiar la política de drogas. Eso hace, yo que formé parte de los primeros planes de andaluces contra la droga, y cuando hablábamos de poner en marcha programas de reparto de jeringuilla, eso era, ¿cómo vamos a repartir jeringuilla? Hoy se ve con total naturalidad. Y a las propias madres, también, que yo lo entiendo. O el reparto de metadona. ¿Cómo vas a repartir metadona? En ese aspecto. Hoy tenemos a miles de andaluces y españoles en programas de metadona y no pasa nada. No pasa nada. Es que ni lo sabemos. Y la gente hace su vida normal. Porque al final es una enfermedad, entre comillas, ¿no? Con aspectos muy sociales en ese. Vamos, Rafael, si te parece, a volver a lo que es el puro andalucismo. Venga, me voy. Nos estamos yendo por las ramas. Me voy por las ramas, pero bueno, yo, por concretar, diría lo de las necesidades, creo que es fundamental. No nos equivoquemos con las necesidades y no pongamos necesidades que no son reales, con lo cual hace falta un buen análisis de las necesidades. Actualicemos nuestro discurso al siglo XXI. Sin perder de vista tal, y pensemos en táctica y en estrategia para conseguir el objetivo, insisto, para conseguir el objetivo, que efectivamente a Andalucía la pongamos por delante. Hasta ahora no lo hemos hecho. Vale, os quería preguntar, que en realidad casi os habéis posicionado, pero os habéis posicionado al principio en todo, pero bueno. Esa estrategia, ese objetivo, ¿parte por una Andalucía independiente o llega a una Andalucía independiente o llega a una Andalucía que forme parte del Estado español con unas relaciones distintas y con más autonomía? Carlos, me sé la respuesta, pero bueno, ¿qué pensáis de Nación Andaluza?
Venga, a ver, yo con respecto a lo que plantea Rafa, el discurso, todo lo que voy a decir es culpa de Samuel, porque hace este tipo de preguntas. Si nos preguntara sobre otras cosas, pues yo no hablaría de esto. Lo que pasa es que él pregunta de esto, pues claro, tenemos que hablar de las cosas que nos pregunta, porque si no se va a enfadar y nos va a echar de aquí de esta mesa redonda, así que yo respondo a lo que él me pregunta. A ver, evidentemente, ya con todo lo que he dicho, nosotras lo que pensamos es que es un paso ineludible. Digo paso ineludible, tener un Estado propio, evidentemente, la República Andaluza, porque la emancipación del pueblo andaluz en todos los aspectos va por ahí. Pero eso no es suficiente, evidentemente, ni es el objetivo, ni muchísimo menos. Eso es un paso necesario que nosotras en nuestro análisis y en nuestras actualizaciones lo ponemos muy por delante porque pensamos que evidentemente es muy importante, como ya he dicho, pero vamos mucho más allá. El objetivo es construir una Andalucía con un nuevo modo de producción en el que sea una economía planificada, en la que la gente de manera democrática participe en esa planificación y sea una Andalucía libre en que dictemos nuestras propias leyes para lo que ocurre en nuestro propio país. La importancia de un Estado propio a día de hoy, yo recuerdo cuando yo empecé a militar a finales del siglo pasado, como había tantas cosas que se supone que eran modernas, había gente que decía que lo de los estados ya no tenía importancia porque el capital iba y venía, como si el capital no hubiera ido y venido desde hace por lo menos del siglo XIX. Entonces gente que se pretendía muy moderna con este discurso, ¿no? El capital va y viene y esto ya no tiene... bueno, aparte que sabemos que claro que el capital tiene nacionalidad, ¿no? Para empezar, la nacionalidad del banco que emite esa moneda, lo primero, y lo segundo, la nacionalidad de las grandes empresas y los grandes monopolios del mundo, ¿no? Que están en unos sitios determinados y no en otros. Pero más allá de eso, la importancia de tener un Estado propio se refleja simplemente en los datos. En el año 91 había 166 estados reconocidos por la ONU, ¿no? Seguramente habría algunos más que no reconocían solo algunos países. Ahora mismo estamos a 193. Es decir, en 30 años ha crecido 30 y tantos estados reconocidos en el mundo. Por lo tanto, es un primer elemento para que veamos lo importante que es tener un estado propio. Ahora mismo, mientras estamos hablando, en el Sáhara Occidental y en Palestina, se están librando unos conflictos brutales entre estados opresores, curiosamente los dos apoyados por el sionismo y apoyados por los Estados Unidos, que son el Reino de Marruecos y el Estado de Israel. Y entre pueblos que como pueden llevan décadas luchando por su resistencia y por la emancipación, por las dos cosas, ¿no? Como es el caso del pueblo saharaui y del pueblo palestino y su resistencia. Claro, ¿por qué luchan si no es por tener un Estado propio? Evidentemente un Estado propio acompañado de muchas otras cosas, porque cuando hablamos de... nosotras huimos de este tipo de posiciones que son posiciones burguesas, por supuesto, a fin de cuentas, que plantean que la independencia y luego ya hablamos. No. Con un modelo nacional, con un modelo de construcción de Andalucía, de liberación de Andalucía, eso lleva acarreado toda una serie de planteamientos políticos, sociales, con respecto al patriarcado. Eso ya lo hizo Blas Infante en su momento. Eso ya lo planteó Blas Infante cuando en la dictadura pedagógica, en Ideal Andaluz o en otros textos, iba hablando sobre estas cuestiones. Nosotras también tenemos que tener. Entonces, cuando hablamos de la independencia de Andalucía, de que nosotras pensamos que sí, que es imprescindible tener un Estado propio, eso lo acompañamos de todo un montón de otros análisis sobre cómo se tiene que organizar esa sociedad de una Andalucía libre. No podría ser de otra manera desde nuestro punto de vista. Bueno, yo creo que es un camino, efectivamente, ¿no? Nosotros inicialmente no planteamos esta situación desde el punto de vista, como te decía, también de un objetivo de mañana, ¿no? Insisto, ¿no? Yo creo que todavía en el modelo actual de la Constitución, en su artículo 148, con todas las competencias que se recogen en la Constitución, a Andalucía le queda todavía muchísimo camino por recorrer, pero incluso de las propias competencias que ya tenemos, de desarrollarlas, ¿no? Yo creo que no es un problema tanto de tener y de ser, sino de cómo hacer. No sé si me explico. No porque
mi visión personal, ¿vale? Incluso muy, muy personal. La estructura de fuera, permitirme, no me va a decir, o no me va a decir que lo haga mejor por dentro. No sé si con esto me explico. Sí. O sea, no porque por fuera yo tenga la mejor de las casas, significa que dentro aquello funcione perfectamente. Y a veces yo creo que también confundimos estas cuestiones, ¿no? En ese aspecto. Yo creo que a veces casas muy normalitas por dentro funcionan muy bien y casas muy grandes por dentro funcionan muy mal. En este caso, yo creo que tenemos mucho que hacer desde dentro, ¿no? Desde cómo desarrollar lo nuestro, ¿no? Desde cómo generar esa conciencia, que para mí es lo esencial. Porque, claro, si no volvemos a anteponer, ¿no? E insisto de lo de la necesidad sentida, ¿no? O sea, volvemos a anteponer a algo que consideramos que es lo que la gente quiere. Porque, bueno, sería también importante, ¿no? En ese aspecto. ¿Que puede ser un objetivo? Sí, no digo que no, ¿no? Pero tenemos que trabajar ese objetivo. Ahora mismo yo estoy convencido que si hiciéramos una encuesta no nos lo permitiría, o una votación, no sé, el 1%, el 2%, el 0,5%, el 3%, el 5%, bueno, estoy convencido que un porcentaje bajísimo, ¿no? En ese aspecto. Entonces, hacemos conciencia, trabajamos en la conciencia, trabajamos desde la táctica para conseguir, mejoremos todo lo que tenemos. Fijaros si hay camino para andar. A veces, insisto, ¿no? Queremos correr 50 kilómetros, pero es que no somos capaces de correr 10. Empecemos por correr 10, que llegaremos a los 50. Déjame hacerte daño con esta pregunta, Rafael. ¿Crees que Sumar está dando algún paso dentro de esa carrera? ¿Crees que en Sumar, de este grupo parlamentario, se está haciendo algo a nivel andalucista? Sumar, Bueno, yo creo que coalición de la que formáis parte. Sí, totalmente. Yo creo que Sumar está empezando. Está empezando. Fijaros que Sumar, ahora en marzo va a tener la asamblea. O sea, que Sumar se tuvo que montar, por así decirlo. Pero tiene 4 diputados y 27 diputados y 4 ministerios. Pues fíjate. Vale, pero bueno, no seamos ilusos también. Todo cogido como está, claro. Cogido, permitirme, con alfileres, ¿no? Porque se tuvo que montar todo a la carrera, ¿no? A la carrera en julio y claro, fijaros, este podría ser un ejemplo, ¿no? De lo que yo antes decía. Podemos tener una casa por fuera muy bonita, 4 ministerios, 20 y tantos diputados, hostia, pudiera parecer, ¿qué tal? Pero luego te vas al interior y está todo, bueno, pues ahora se están viendo a nivel provincial las asambleas, el documento político, el documento organizativo, va a haber una asamblea en marzo, otra asamblea en otoño, o sea, se está construyendo. Y obviamente algo que está en construcción, pues está en construcción en ese aspecto. Que la filosofía, la idea de la unidad es importante, yo creo que es que eso nadie lo pone en duda. Otro elemento será la táctica, ¿no? Insisto. Pero o vamos juntos, o estamos juntos, o es que no hay otra solución. Bueno, sí, cada uno nos retiramos a nuestro pequeño reino de Taifa y desde ahí hacemos terapia de grupo. Bueno, vale, no vamos a cambiar nada. Entonces sí que no vamos a cambiar nada. Seremos muy puros, seremos súper puros en esencia, pero aquello que decimos de que queremos cambiar el mundo y la transformación social y todo, se quedará en nuestras 4 paredes y con mis amigos tomando un café. Pero cuando termine de tomar el café me volveré a la realidad cotidiana. Y yo seré uno más de la realidad cotidiana. A no ser que me vaya a un monte y haga vida X. Porque al final, todas y todos participamos del sistema. Más o menos. Unos con más coherencia, otros con menos coherencia, pero al final, que yo sepa, todos estamos en el sistema, ¿no? En ese aspecto. Entonces, ¿la filosofía de Sumar es necesaria? Para mí totalmente, desde el punto de vista de la unidad, y por eso la iniciativa está ahí desde el minuto 0 y estamos apostando tal. ¿Que en el camino se están habiendo errores? Totalmente, por supuesto que está habiendo errores, pero nosotros vamos a estar ahí y vamos a intentar estar ahí desde ese elemento de que el instrumento
es necesario. Si no es el desastre. Digo el desastre porque será que la derecha campe sola. Que la derecha campe sola. Vale. Fede Ratas, que he calculado mal cuando he formulado la pregunta. Sumar tiene 5 ministerios. El último tema que os quería sacar. ¿Qué opináis del andalucismo que representa o que defiende el PP del andaluz? Es el más fiel a España, en contraposición con los independentistas de Cataluña y de País Vasco. ¿Qué opináis de esa estrategia del Partido Popular de abanderarse dentro del andalucismo? Carlos, voy a empezar por ti. Claro, es que esta cuestión, parte un poco, parte de la realidad actual. La realidad actual es fruto de toda una serie de derrotas, quizá la más dura, por ser la más dolorosa, de derrotas del pueblo trabajador andaluz, me refiero, fue la del año 36, la de la guerra civil y el consecuente exterminio físico de la mejor generación probablemente que tuvo Andalucía de militantes revolucionarios, aunque probablemente pues ahora tendríamos una diferencia con uno o con otro, ¿no? Pero toda una generación de gente que dio su vida y que fue aniquilada para que la Andalucía actual del presente fuera esto. Entonces a eso se le suman otras derrotas y que están muy en la filosofía que planteaba Rafa, están muy basamentada en los dos pies, ¿no? La izquierda y la derecha. Pero esto no es nuevo. Esto es desde que mi abuelo decía aquello de que se venía las derechas le iban a quitar la paga, que mi abuelo, que en paz descanse, por cierto, esta lógica se ha utilizado y esta lógica, desde nuestro punto de vista, nos ha llevado a la situación actual. No estamos así porque Nación Andaluza tenga una posición, un discurso más o menos claro. Yo creo que la claridad hay que plantearla siempre. Ahora, evidentemente, una cosa es este debate en el que tenemos que hablar de unas cosas y otra cosa es cuando estamos en una asamblea de trabajadores en la puerta de una empresa o cuando vamos a un pueblecico a hacer una asamblea y hablar de lo que está pasando con los planes de empleo, etcétera, ¿no? Evidentemente hay cosas, en cada momento hay que hablar de unas cosas distintas, pero aquí hoy tenemos que hablar, nosotros siempre lo practicamos así, desde la claridad más absoluta. El problema es que, claro, a la derrota aquella, que se cobró la vida de Blas Infante y de cientos de miles de andaluces y andaluzas, han venido toda una serie de derrotas posteriores, en las que con el miedo a la derecha, yo lo siento, pero ahí no comparto con el compañero la apreciación, el miedo a la derecha ha sido la coacción a través de la cual se le ha dicho siempre a la gente que rebaje planteamientos, que rebaje expectativas. Estamos ahora mismo en eso otra vez, estamos en eso. Y en este sentido la ultraderecha le viene que ni pintado al sistema. ¿Para qué? Para estabilizar de nuevo el sistema en dos grandes partidos. El malestar social que intentó romper por muchos sitios sin saber realmente hacia dónde se dirigían y qué estaban haciendo, fue cabalgado por una gente muy espabilada, que ninguno era obrero, eran todos profesores de universidad. Y yo soy docente también de enseñanza secundaria, no tengo nada contra el profesorado. Pero me llama mucho la atención que no hubiera ni un albañil, ni un zapatero, ni un mecánico chapista, ¿no? O sea, que fueran todos profes de universidad y becarios y gente de ese tipo, ¿no? Y ahora estamos otra vez en esa, y en esas en las que ahora tenemos un elemento mayor de polarización, que es la extrema derecha, que yo puedo rechazarla tanto como Rafael o más. Hemos estado haciéndole frente cuando ha hecho falta físicamente también, porque en eso no hay ningún problema. Cuando hay que hacer las cosas se hacen, y manteniendo nuestro discurso claro y nuestra claridad estratégica, pero cuando hay que hacer ciertas cosas pues se hace y se participa igualmente. Pero claro, lo que no vamos a decirle a la gente es que vota una tendencia izquierda, que ya, como he planteado en las preguntas anteriores, para nosotras no hay izquierda, porque viene la derecha. Sea esa izquierda o sea esa derecha, la tenemos que enfrentar. Cuando nosotras salimos a las calles reclamando desde el río hasta el mar, Palestina vencerá, reclamando que el Estado español eche de una puñetera vez a la embajadora sionista y no la vuelva a traer, ¿no? Y no haga ese paripé que hicieron de 3 dicas y tal, no podemos decirle luego que voten a una cosa que se supone que es izquierda, porque es que si no viene la ultraderecha. O sea, a mí me parece que eso no es coherencia. Nosotras pensamos que hay que practicar siempre la coherencia. Y entonces, el andalucismo de Moreno Bonilla se sustenta sobre una realidad que es la realidad de todas estas.
Y yo creo ahí, tengo una posición totalmente contraria a la del compañero. Creo que no es un problema de discurso, creo que no es un problema de realismo, creo que es todo lo contrario. Creo que es un problema de... el realismo es la acomodación de nuestras expectativas a lo que pensamos que ahora es posible. Claro, evidentemente no vemos que la posibilidad más allá de nuestras narices. Esto es humano y ya lo decía además Carlos Marx. El ser humano no puede inventar cosas que no conoce y que nunca ha visto. Hablando de la revolución, bien. Eso es una cuestión, pero otra muy distinta es, siendo conscientes de esas limitaciones que tenemos como seres humanos, siendo conscientes de nuestra realidad, siendo conscientes del retroceso tan enorme que hemos vivido en estos 50 años, otra cosa bien distinta es acomodarnos y decir, bueno, es que o esto o viene la derecha. Es que para nosotras, quien está en el gobierno también es derecha. Es que ser complaciente con que se le envíen armas a Ucrania, a un ejército y a un gobierno que ha mandado los derechos laborales de los ucranianos al siglo XIX, es que es de derecha. Es que participar en la OTAN es ser de derecha. Entonces, claro, el andalucismo de Moreno Bonilla, ¿en qué se sustenta? Concretamente, en una catalanofobia tremenda que promovió ¿quién? PSOE. ¿Quién le dio a Elvira Roca, esta historiadora ultra? ¿Quién le dio la medalla de honor del mérito de Andalucía? ¿Fue Moreno Bonilla? No le podemos culpar de eso porque se la dio Susana Díaz. Entonces, claro, ¿por qué? Porque era realista. ¿Por qué? Porque estaba adecuando su discurso a una realidad, y es que había una señora que curiosamente, teniendo una obra y una producción científica bastante polémica, con ediciones y reediciones en las que le dan la vuelta y parece un libro otro, porque los textos, como aquel libro famoso, se han cambiado 40 veces y se han cambiado las referencias, etcétera, etcétera. Resulta que a esa señora le daban cancha en los medios de comunicación públicos por una cuestión de realismo también y de adecuarse al discurso. Entonces estamos al final en una pendiente, en un tobogán en el que vamos hacia abajo cada vez a más velocidad y estamos diciéndole al vecino de al lado, oye, es que tenemos que adecuarnos a la velocidad a la que vamos bajando esta pendiente. No, si es que el problema es que no queremos bajar la pendiente. Si es que el problema es que queremos frenar automáticamente y empezar a subir cuesta arriba. Entonces, en este sentido, Moreno Bonilla se lo han puesto muy fácil los gobernantes anteriores. Se lo han puesto votando. Y está haciendo lo que está haciendo sencillamente porque le han dejado. Porque el PSOE tenía ese discurso también de que ellos eran muy andalucistas. Porque es que a Blas Infante no lo conoce ni la madre que lo parió. Perdonadme la expresión, si uno lee los textos de Blas Infante y se lee y se escucha lo que se dice de Blas Infante, se parece como un huevo a una castaña. Porque claro, había que adecuar una figura que ejercía un andalucismo revolucionario, como queramos llamarlo, con unos elementos de ruptura muy fuertes con respecto al orden establecido en aquel momento, había que adecuarla a la Andalucía estatutaria y autonómica que se parió a partir del año 81, con todas las maniobras que hubo del 77 al 81, que fueron muchas y bastante sucias por parte de los aparatos del Estado, etc. Claro, ¿cómo no va a decir Moreno Bonilla que esto? ¿Cómo el pueblo andaluz no va a estar como está? Pero si es que, ¿qué opciones hay? Yo soy docente en secundaria y a mí me encanta mi trabajo, me encanta hablar con los alumnos y sobre todo me encanta hablar con los alumnos de bachillerato. Y ellos tienen no tienen ninguna percepción, ninguna expectativa, más allá de que hay algo que es el discurso de la ultraderecha, que les dice algo porque es lo que es más rupturista, lo que es más fuera del sistema, cuando la ultraderecha es lo más sistémico que hay con respecto al presente. ¿Y por qué tienen esa perspectiva? Porque la izquierda que ellos ven, la izquierda que sale en la prensa, en los medios, en la televisión, ¿no? Que esa es otra, ¿no? Hay una izquierda muy amplia, no solo Nación Andaluza, sino que hay una izquierda social, sindical, organizada muy amplia, que resulta que no sale en ninguna parte porque nunca interesa. Siempre, bueno, pues resulta que lo que ven de izquierda le parece lo más del régimen. Entonces, claro, tenemos un problema en esta cuestión y tiene mal arreglo si seguimos planteándonos en qué hay que seguir adecuando el discurso, que hay que seguir rebajando expectativas. Yo creo que como lo hacemos en Nación Andaluza, me parece que es la opción más adecuada y más positiva para empezar, que es diciendo lo que nosotras pensamos y a donde nosotras queremos llegar. Y luego, evidentemente, más allá de eso, hay toda una serie de pasos intermedios, de luchas concretas, en las que no toca hablar de la independencia de Andalucía. Claro, cuando estamos hablando de que van a privatizar, por ejemplo,
la atención de varios centros deportivos, como quiere hacer la alcaldesa de Granada, por ejemplo, del Partido Popular. Ahí no toca eso. Cuando vamos a esa reunión no hablamos de eso. Pero si nos preguntan qué es lo que queremos, nosotras queremos una Andalucía libre, una república andaluza, donde los centros deportivos, cívicos, sociales, las instalaciones de la administración pública sean 100% gestionadas, suministradas, dirigidas por personal de la administración pública. Y entonces, en fin, no sé, creo que entre Rafa y yo vemos el calcetín, pero uno lo ve vuelto de un lado y otro vuelto de otro. Y quizá aquí está la clave, y quizá aquí está el gran debate que igual sería para otro momento sobre la cuestión, ¿no? Porque si seguimos rebajando principios, nos vamos a quedar sin ellos, ¿eh? Rafa, todo lo breve que pueda ser, que quiero terminar justo en 1 hora. Ay, perdón, ¿no? te había quitado ahora. Dale. Decía que nos queda 4 o 5 minutos. Sí, A ver, bueno. yo no creo que sea cuestión de principios, ¿no? Perdón, de rebajar principios. Yo los míos no los he rebajado y estoy ya casi en 59 años, ¿no? Y con un camino un poquito difuso, ¿no? Un poquito largo, ¿no? En muchas historias, en muchas cosas. Otra cosa es que sin perder de vista esos criterios podamos conseguir objetivos. Yo insisto, la realidad más empírica y más contundente es dónde estamos. Si en estos momentos no se han conseguido otras cosas, podemos hacer 2 cosas. O seguirnos pegando contra la pared diciendo llevamos la razón, y es loable, es respetable y yo no tengo mayor problema. O decir, hostia, pues igual me estoy equivocando en algo. Llevo la razón, pero igual no estoy siendo capaz de transmitirla. Veamos de qué manera, y los dos somos docentes, de qué manera pedagógica podemos hacerla llegar. Porque si no, insisto, lo más claro es que no tiene dónde estamos. ¿Y dónde estamos? En que el andalucismo o los partidos que nos definimos como andalucistas son muy irrelevantes. Vamos a ser realistas. Con lo cual, los grandes partidos, PP o PSOE en su momento, pues asumen esa bandera, porque es la que les toca en el momento. Y porque saben, bueno, pues que queda bien. Ahora llega el día 28 de Andalucía y va la hostia, ¿no? Y el día de la bandera, el no sé qué, no sé cuánto, porque bueno, pues porque hay que hacerlo, ¿no? En ese aspecto. Entonces, yo, por cerrar, ¿no? Pues como decías, sí, por parte del tiempo, yo creo que podemos seguir o podemos cambiar. Podemos intentar cambiar desde la unidad para mejorar y para alcanzar aquello que decimos que queremos. Es que si no, yo ahí es donde veo la gran contradicción. Yo quiero llegar allí, pero veo que por este camino no voy y no llego, pero sigo insistiendo. Pero digo que sigue, oye, pues mira, si por aquí no llegas, dar una vuelta. No, es que tiene que ser por aquí. No, pero tú no dices que quieres llegar allí. A lo mejor te tienes que cuestionar si realmente quieres llegar allí. O a lo mejor es que no quieres llegar allí. Lo que quieres es que, no, allí se llega por donde yo quiero que se llegue. Mira, a lo mejor pudieras estar un poquito confundido. Insisto, estamos en el siglo XXI. Ha llovido mucho, ¿vale? Y eso no significa bajarte de criterios éticos, ni de ideales, ni nada. Para nada. Para nada. Para nada. Porque estamos donde estamos, en el sistema. Y vivimos y convivimos con el sistema. Cada uno desde sus principios. Lo otro sería, oye, pues me voy a la luna, porque a mí este sistema no me gusta. Y como soy tan coherente, me voy a la luna. No. Ninguno nos hemos ido a la luna. Seguimos aquí y queremos cambiar el sistema. El tema es cómo lo cambiamos. ¿Seguimos dándonos golpes o buscamos otras alternativas? Este es un debate muy, muy antiguo entre revolucionarismo y reformismo, en realidad. Defendéis prácticamente lo mismo, pero desde esos 2 espacios distintos. Vamos a cerrar aquí el debate sobre andalucismo. Me ha parecido muy interesante. Lo tendremos que volver a tocar con más profundidad. Gracias, Rafael. Gracias, Carlos, por venir. Nada, tío. A ti, Samuel.
Y a todos los que nos habéis visto o escuchado a través de YouTube, Spotify o iVoox de la Nueva Málaga, os esperamos la semana que viene con otro programa de la Diana. Y creo que sí, viva Andalucía. Adiós. Venga, muchas gracias. Chao.